Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sin compromisos, solo con la gente. Y estamos camino a las PASO, elecciones nacionales, 11 de agosto próximo. Y a este respecto, será el gran testeo previo de las elecciones que ocurrirán en octubre y eventual segunda vuelta por allá en noviembre. En las últimas horas ha pasado por la provincia de Santa Fe Mauricio Macri, recaló en Rafaela y en Sunchales, de ahí cruzó a San Francisco, después a Río Cuarto y después una cena con Schiaretti, en la provincia de Córdoba. Por estas horas está viniendo a la provincia de Santa Fe Alberto Fernández, todo lo que significa centro-norte de la provincia, esto es Reconquista, Rafaela Esperanza y Santa Fe. Se juega el todo por el todo. Y en tanto la pregunta, ¿qué provincia va a quedar en Santa Fe? Porque el socialismo hoy por hoy, después de 3 gestiones, deja una provincia devastada, digamos. Drogas, inseguridad, muerte, desmadrada, la inseguridad particularmente en Rosario, no se tiran con chiquitas, se tiran con ametralladoras ahora, y a plena luz del día. ¿Cómo se hace para contener esa situación? En el medio de nosotros, en el medio de la gente. Hubo una reunión días pasados, donde con bombos y platillos se los recibió a la comisión creada por Perotti, que él la estaba monitoreando, a esa reunión, y después no sabemos qué pasó. ¿Qué provincia van a dejar los socialistas? Lipchi se quiere ir como el gran estadista, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a hablar con Rubén Michli. Rubén Michli, para ubicarlo, es un importante asesor parlamentario. En la materia gris. Trabajó muchos años con Mario Lacaba. Fue funcionario de Jorge Alberto Bey. Fue uno de los que participó activamente cuando Bey le deja al gobierno socialista que venía, Hermes Juan Wiener, 1.100 millones de pesos, que serían hoy 24.000 millones de pesos en caja. Fíjese la diferencia. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, Alberto. Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué provincia van a recibir ustedes? Bueno, pedimos información que todavía no nos han respondido para conocer. Pasó más de 20 días, Sí, ya llevamos 3 semanas. Lo hemos reiterado el pedido la semana pasada y hace unos minutos el propio Roberto Mirabella también le está requiriendo al ministro Faría la información. 90 puntos pedían ustedes. Exacto. Bueno, muchos de esos puntos tenían que ver con la situación financiera, que es la herencia dentro del punto de vista, digamos, cuando uno habla de la herencia que recibe una gestión, gran parte se refiere a la situación presupuestaria, a la situación de caja, a los débitos y créditos que tiene la gestión. Bien decías vos, lo que vamos a recibir va a ser muy distinto a lo que recibió Vila en su momento, de eso no cabe duda. Son tiempos distintos también, convengamos. Eso es justo decirlo, porque era un momento de crecimiento económico y hoy es un momento de crisis económica y de caída de la recaudación. Por eso es la preocupación, más allá de las críticas que uno le pueda hacer a la gestión, hay una situación que excede a la gestión de Lichi, que es la situación económica nacional, con 15 meses de recesión y con casi un año de caída de la recaudación en términos reales. Entonces, que se transforma en la coparticipación. Exactamente. Que la torta exactamente. se achica. La torta de recursos de la provincia está reducida respecto a hace un año en un 15%. Y el gasto sigue la inflación. Pero menos para María Eugenia Vidal, convengamos. Convengamos que sí, pero bueno, eso forma parte de los acuerdos votados hace un par de años en lo que llamaba consenso fiscal. Sí. En donde la provincia, en todo caso, se hubiera visto beneficiada si se hubiera hecho efectivo
la deuda que tiene la Nación con la provincia, cuestión que hasta la fecha no hay noticias, ¿no? O sea, Rubén, usted me está diciendo, concretamente, el gasto está en 100, pero la recaudación para cumplirse en 100 se achica, no alcanza. Exactamente. Hace un año los recursos corrientes superaban los gastos corrientes y hoy los igualan o están menos, porque después hay que considerar todos los otros gastos de inversión que necesariamente tiene la provincia. Entonces la situación que de hoy, de por sí la ejecución a mayo, que es el último dato conocido, refleja un déficit de casi 8.000 millones de pesos, Alberto. Que puede ser 20 al finalizar el mandato. Y si hacemos a eso le agregamos el aguinaldo de junio, pasamos los 10. Sí. Y si uno hace una mera proporcionalidad, estamos hablando de 20. Podrán ser más o menos de acuerdo a la información que estamos pidiendo. Justamente para no hablar en el aire, pedimos... O sea, con ese ustedes se van a encontrar con ese paquete de 20.000 millones de pesos que los deben, que los tienen para atrás. Casi invertida la situación, sí. en grandes números invertida la situación. Sí, porque en su momento también es bueno aclarar cómo se componía eso, y es bueno saber que hoy no están por decisión política también. Eso se componía de tres partes. Una que era la disponibilidad en caja para pagar la deuda. O sea, con toda la plata que había en caja se podía pagar toda la deuda. Había el conocido como FUCO, que es el Fondo de Cuentas Oficiales, colocado a plazo fijo. Y había casi en un 100% constituido el fondo anticíclico. Que si hoy tendríamos ese fondo anticíclico, que fue usado rápidamente en el año 2008-2009, hoy podríamos sostener el nivel del gasto sin ningún problema, porque el sentido de ese fondo era atender obras públicas de modo secundario, pero prioritariamente era cuando cae la recaudación, garantiza el nivel de funcionamiento del Estado. Es ese fondo que fue usado para paliar déficits. Son las reservas que se llaman en una empresa. Exactamente, como una reserva que está para el momento de crisis. Cuando usted echa mano, cuando En su momento hubo una discusión, cuando acordarás, Alberto, minimizaba Wiener en su momento el déficit, si era bueno o malo, que no importaba. Bueno, ese déficit se pagó con esos fondos cuando había economía creciente. Se usó el fondo cuando había economía creciente y hoy, cuando hay una economía en caída, no tenemos el fondo. Ahora, dígame una cosa, ¿significa que el día que asuma Perotti van a tener inconveniente para pagar sueldo, por ejemplo? Y está por verse ese tema. Debemos entender que la caja se va a encontrar seguramente en una situación difícil. Eso va a depender de la evolución que tenga la economía en estos 6 meses y también del nivel de gestión de gasto que tenga el ICI en estos 6 meses, ¿no es cierto? 5 meses que quedan. Claro, ustedes no le pueden decir, che, dejate de gastar esto, dejate de gastar. Bueno, no quieren cogobernar ustedes. No, pero sí hay gastos que en una situación de crisis como que normalmente tenemos, y más aguda va a ser allá en diciembre, hay gastos que no tienen sentido que se... ¿Por ejemplo? Y hay determinadas obras públicas que se financian con rentas generales, pareciera políticamente incorrecto adjudicarlas en este proceso, porque el año que viene no van a tener ni crédito ni mucho menos financiamiento. Nos ven a nosotros muchos empleados públicos. Usted sabe que se nutre laboralmente la capital de la provincia y toda la región de empleados públicos. ¿Qué va a pasar con la cláusula gatillo? Bueno, la cláusula gatillo es una decisión de este gobierno, porque se comprometió allá en marzo, si no me equivoco, abril, sí, en el momento que hicieron la paritaria, a otorgar cláusula gatillo hasta el mes de diciembre. Con una salvedad, en realidad en el mes de agosto hay el compromiso de juntarse para evaluar el comportamiento de las variables presupuestarias y ver en ese caso la continuidad o no de la cláusula gatillo. Es una cuestión que tendrá que asumir con toda responsabilidad la gestión de Miguel Lichi. Y los 71.000 millones de pesos, que deben estar cerca de 75.000 millones que le debe la Nación a la provincia producto de aquel fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se olvidaron de reclamarlo. Eso les vendría de parabienes para la próxima gestión. Bueno, en la reunión que tuvimos con Faría nos anticipó algunas cuestiones, si bien pedimos algún detalle de la situación, y la situación está a resolverse por la Corte, pero eso no implica la existencia en forma inmediata de fondos, porque después hay que ver que si la Corte va a fallar una suma determinada, podrá ser 50.000, 70.000 millones, pero después hay que ver si falla o no, en qué condiciones se paga. Eso hoy no es. Esto es una nebulosa. Es una nebulosa, y si fallara a favor nuevo, podríamos encontrarnos en una situación similar a la de 2 años atrás, lo único que ahora tendríamos un monto
cierto de la deuda, y quedaría para el gobierno ver de cómo se paga. O sea, la discusión está todavía en el aire. Y depende de qué gobierno nacional les toque. Por supuesto que los criterios van a ser distintos según los gobiernos. Por supuesto, Omar Perotti está en el compromiso que va a firmar con Alberto Fernández. Uno de los puntos que pone es la resolución de esta deuda. Así que uno supone que vamos a tener un escenario más favorable con la asunción de Fernández. Sí, sí. Dígame, ¿qué está pasando, digamos, con ese cúmulo importante? No voy a decir ñoquis, importante de empleados políticos, de personal político, que hipotéticamente algunos tienen que volver a Rosario, de donde son originarios, a la municipalidad, que se arregle Haskin, dirán ustedes. Eso lo tenés que ordenar vos, Haskin. Algunos otros volverán a la municipalidad de Santa Fe, no sé. ¿Y el resto qué van a hacer? No, ¿Van a pasar a plantas permanentes? No hay ningún tipo de opción. Yo creo que en eso hay que ser sincero. El ministro Farías fue muy claro y enfático en ese tema, dijo que no hay ninguna posibilidad de que los funcionarios políticos se incorporen a la planta. Eso no quita que haya rumores de todo tipo en las distintas jurisdicciones. Pero ya le metieron 300 en la justicia, ¿no? Bueno, por Ustedes eso... estaban reunidos ahí ese día y Lichi, hipotéticamente al lado, digo, porque estaban al lado del despacho de gobernador, no está nunca, pero no importa, le firmó un decreto a Díaz, a 2 o 3 días Bueno, pero son procesos distintos que vienen con el aval de la Corte, digamos, todo un procedimiento de selección y de ingreso distinto al que se plantea en el régimen general de la administración pública. Así que yo en ese sentido creo que no hay lugar para eso, no, e incluso los propios gremios, tengo entendido, se encargaron de alertar de esa situación porque fuera... Ellos están discutiendo otra cosa. La discusión es distinta. Es distinta. Es aquel que viene, convengamos, sin descalificar, el que limpia los baños, los profesionales de la salud, docentes, que están contratados. Bueno, eso es lo que hay que ver también. Hay que ver esa masa de 3.000 de qué se compone. No vaya a ser que detrás de la idea de los contratados de los hospitales se filtren un montón. Sí, se les metan los nodos, claro, que no son pocos. Claro, por eso, bueno, eso está en discusión y se verá en este tiempo cuál es la solución que aparece, con una límite importante, que es el que nosotros señalamos en el escrito que le presentamos a Faría, que es el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, a la cual la provincia adhirió con la ley de... ¿Qué es la ley de responsabilidad fiscal? Explíqueselo al hombre común. La ley de responsabilidad fiscal técnicamente suena difícil, pero en definitiva pone algunos parámetros que se deben respetar. Por ejemplo, el nivel de crecimiento del gasto corriente, o sea, el gasto de sueldo, el funcionamiento del Estado. Eso en la provincia está razonablemente encuadrada en esos términos. Después tiene pautas en cuanto a la cantidad de agentes públicos respecto a la población, en eso estaría encuadrado, en cuanto a la evolución de la planta también. Pero después hay otros 2 ítems o 2 parámetros importantes. Uno que es que no se puede gastar si no hay recursos. O sea que si usted recaudó 100, no me va a gastar a 150, salvo el déficit presupuestario. Bueno, en la gestión, claro, pero básicamente plantea un pseudo equilibrio fiscal permanente en las cuentas públicas. Y agregó en la modificación del año 2018 un conocido como artículo 15 bis, que establece que en los 2 últimos trimestres del año de fin de mandato no se pueden ejecutar gastos corrientes que se trasladen al ejercicio siguiente. O sea que no le pueden comprometer la gestión a ustedes. Exactamente. Entonces eso, si bien plantea algunas excepciones, y si bien es válido reconocer que podrá haber excepciones que no están planteadas en la reglamentación y que estarán sujetas a interpretación, pero nosotros hemos señalado y ha reconocido el propio Faría que es un elemento a considerar en esta transición. O sea que la cuestión no está para tirar manteca al techo, una palabra. Lejos estamos de eso. Creo que hay que transparentar la situación a la sociedad, porque el Estado no puede ser ajeno a la situación de los particulares. Hoy las empresas, las pymes están en crisis, la gente, el trabajador está en una situación de crisis, las familias están con problemas. El Estado no puede vivir al margen de eso, es consecuencia de esa economía el Estado. Dígame, Michli, viene sabido que cuando asumió Roberto Miguel Lipche, el actual gobernador de la provincia, lo primero que dijo, vamos a reducir el gasto político en un 30%, cuestión que no cumplió. No, lo aumentó un 15%. Aumentó un 15%, ¿sí? Más todo lo otro que venía de arrastre.
Yo sé que esto es una decisión política propia del gobernador que viene, que es Omar Perotti. ¿Habrá reducción del personal político? ¿Habrá reducción de ministerios? Yo creo que hay que separar dos cosas. La reducción de ministerios es posible hacerla, pero es en todo caso una discusión casi secundaria. Si bien hay que reconocer que muchas veces se le otorga el carácter de ministerio a determinadas áreas como para valorizar esa área y mostrar una intención política, y después los presupuestos no reflejan ese interés, entonces sí. Es un modo de salir de la situación mostrando la importancia. Espera, jerarquizarlo, pero en realidad la discusión se da en el presupuesto y hay que ir a mirar el presupuesto de cada área, en qué créditos se votan y en qué se gastan. Eso no se da. Pero podría entenderse porque hay ministerios áreas que pueden tener el nivel ministerial. Pero eso no implica avalar la apertura horizontal que tiene cada ministerio. Me parece que la gran discusión es la cantidad de personal político. Personal a nivel de secretaría, subsecretaría secretario. Creo que es válida con esa cantidad de ministerio, aún con esa cantidad de ministerio, es válida generar una planta política mucho más racional. Usted que participó del último gobierno, ¿con cuántos personal políticos se movían? No llegábamos a 400. Y el reúltimo a 180, más mezquino todavía. Sí. En situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia. Pero ahora yo creo que es una señal que se le da a la sociedad abaratar el costo político. Exactamente, yo creo que sobre todo en momentos difíciles como los que están viniendo. Bueno, yo le voy a hacer una última pregunta que no es su área específica. Además de esta situación que no está para tirar manteca a techo, como decimos, producto de cómo se vive en el país, ¿sí? A Santa Fe se le suma otro hecho muy grave, que es la inseguridad hoy desmadrada, me parece, Rubén. Sí, bueno, ha sido un eje importante la campaña de Omar Perotti. Indudablemente los hechos de los últimos días lo han puesto más en valor todavía. Yo creo que es consecuencia de una falla desde el inicio de la gestión. Pero mire con lo que van a recibir. Claro, o sea, yo creo que la gran falencia de la gestión socialista es el tema seguridad. Y pareciera que el hecho de haber anticipado las elecciones ha generado algún marco proclive aún a acrecentar los hechos de violencia. Pero bueno, es difícil generar procesos de transición en materia de seguridad. Tendrá que terminar esta gestión y tendrá que venir una nueva con otro formato, con otras ideas, con otra conducción básicamente, ¿no? Y menos a cogobernar ustedes. No, es imposible, en esto no hay, digamos, me parece que esto lo hemos convenido, incluso más allá de las cuestiones logísticas que uno puede acordar, es una gestión que se va y otra que entra. Bueno, por el afecto que lo tenemos y los años que nos conocemos y la información que nos dio durante todos estos años, sería bueno que usted integre el gabinete. Bueno, veremos, eso lo vamos a ver. Lo importante es poder ayudar a esta gestión. Vos sabés el compromiso que yo siempre tuve con la política, trabajando a favor de proyectos serios con la gente. Así que bueno. Con algún lugar, Mario Lacaba. Con Mario Lacaba, que pasamos muchos años, que hoy es, digamos, un compañero recordado por todos los sectores de la política, porque siempre tratamos de trabajar con honestidad y con proyectos fundamentados. Esperemos que darle continuidad a esos proyectos que soñamos durante tanto tiempo en una gestión justicialista. Le agradezco infinitamente, gracias por la información. Gracias, Alberto. Sin compromisos, solo con la gente, así nos presentamos con Rubén Micheli, señor. El hombre que en su oportunidad le deja al gobierno socialista, para que se entienda bien, en la gestión de Obey, cuando yo terminaba, y venía Wiener, 1.100 millones de pesos, que serían 24.000. Hoy, cuando venga Perotti, para recibir 20.000 millones de deuda, todo lo contrario. Vamos. La última tecnología llega a Atema, Sociedad Anónima, y esto le permitirá a los santotomecinos y su región acceder a diagnósticos de precisión con tecnología de punta en tomografías computadas. Llega a nuestra ciudad el Neuvis 16. Nos acercamos a los vecinos ofreciéndoles lo mejor de nosotros. No nos detenemos, seguimos creciendo.
Mamis Sandwichería, los mejores sándwiches artesanales. Consulte por menúes diarios. Atención de martes a domingo, mediodía y noche. Mamis Sandwichería. General López 3182. Envíos 458-9845. 459-9399. Mamis Sandwichería. Servicios Médicos SM. Ex Sanatorio 7 de Marzo. Guardias permanentes las 24 horas para adultos y niños. Todas las especialidades. Servicios Médicos SM. La salud es calidad de vida. Onica, joyería, regalería, plata 925, plata y oro, bañado en oro y acero blanco, rosas hechas a mano, con baño de plata, reparaciones en plata y oro, trabajos a pedido, 4830-578, Avenida Luján 2122, a metros de 7 de marzo, Santo Tomé. Onica, joyería, regalería. Bueno, Miguel Weiss Ackerly. Termina el mandato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo ¿Termina le va? el mandato a fin de año? Termino el mandato de concejal a fin de año. ¿Y? Y bueno, ¿Volvemos al llano? vuelvo al llano, no sé, vamos a ver. Por ahora falta un montón para fin de año. Bueno, en ese montón, Tenemos- ¿qué falta en actividad parlamentaria para usted y particularmente para tu gestión? Nada, nos falta proponer el tratamiento serio de algunas cuestiones que a mí me gustaría que se traten antes de fin de año, cuestiones que me parecen interesantes para la ciudad. Y también por el lado de la política que nos interesa, que es lo que nos gusta. Tenemos una campaña nacional muy entretenida todos estos días. Estamos a menos de 20 días de las elecciones primarias a nivel nacional. Y bueno, ahí también tendremos nuestro rol de tratar de convencer, de tratar de difundir el mensaje de por qué tenemos que votar a Mauricio Macri. Y bueno, y después sobre fin de año habrá un recambio de la mitad de los concejales. ¿Por qué de- piensan del ustedes que hay que Consejo votar a Municipal. Mauricio Macri? A mí me parece que lo que se está votando en esta elección no es un presidente u otro, es un modelo de país. Y estamos entre autoritarismo y democracia. Y yo voy por el lado de la democracia, por el lado de la república, por la división de poderes, por el respeto a las instituciones, para que haya prensa libre, sin que nadie los persiga, para que el que quiere producir pueda producir. Y en esa lógica es en donde en estos días estamos organizando toda la campaña de Mauricio Macri en el departamento de la capital. ¿Viene de nuevo a Macri a la capitana? ¿O Mirá, pasó de largo en las últimas horas que fue a Rafael Estuvo Sunchales? en Cululú, exacto, viendo la obra de Elvira Cululú, estuvo por Rafaela, por Sunchales, y tengo entendido que vamos a tener cierre de campaña en la provincia de Santa Fe, en Rosario. En Rosario. En Rosario, sí. En la última semana. Sí, bueno, con Federico Angelini, que es nuestro candidato a diputado nacional, quien encabeza nuestra lista de diputados, y que bueno, es mi referente, así que la verdad, doble alegría para poder militar por Macri, que es quien me convenció de participar activamente en la política partidaria, y Federico Angelini, que es mi referente provincial. Bueno, particularmente, ¿qué queda para trabajar acá en el Consejo Municipal? En tu caso. Muchas cuestiones. Tenemos cuestiones desde la problemática animal, que es una cuestión que lo hemos planteado ya durante nuestra campaña en los años 2013 y 2014, y que tenemos muy buenos proyectos, como el de eliminación de tracción a sangre, donde también lo hemos hablado con distintos concejales de otras fuerzas y se han mostrado abiertos a poder debatirlo. Tenemos cuestiones referidas al uso del espacio público, a la reformulación de algunos espacios públicos, como es la Laguna Vedetti, que lo he mencionado tantas veces y que me parece que puede llegar a ser un lugar de esparcimiento, una nueva postal de la ciudad, y a la vez poder generar trabajo para los santotomecinos, que es algo en lo que lo he dicho mucho en la campaña a intendente que pasamos hace pocas semanas. Me parece que los intendentes, los gobiernos locales, tienen que pujar también por la generación de fuentes de empleo genuina en sus ciudades.
Y me parece que hay muchas oportunidades para que Santo Tomé pueda avanzar muchísimo en ese aspecto. Hay un tema que me parece que no te dieron mucha bolilla, que es el tema de seguridad. Bueno, en cuestiones de seguridad... Que lo hablamos en campaña. Podríamos hacer una revisión de cómo fueron dadas las cosas, las reuniones que han habido en época de campaña con comerciantes que han convocado a las autoridades de la ciudad, autoridades de la provincia, autoridades de las fuerzas, y cómo se propuso en su momento, lo propuse yo, que haya controles en los accesos a la ciudad, y esos controles existieron durante los días previos a las elecciones. Después respondió de esa manera. Decía, ahora volvimos a la realidad, a lo de siempre. A la normalidad. A la normalidad, donde, hoy asaltaron nuevamente a un club de nuestra ciudad. Creo que leí 6 veces en los últimos 18 meses. Entonces son cosas que no le solucionan la vida a la gente, que nos siguen complicando con esto de tener que caminar y llegar y mirar sobre el hombro a ver si tenemos un delincuente atrás, con esto de tener que estar llamando a nuestros familiares constantemente a ver si llegaron a salvo al lugar de destino, sea la casa o cualquier otro lugar, de tener que estar cuidándonos a qué hora se puede salir, a qué hora no. Bueno, ir a tomarse un colectivo es toda una aventura hoy en día. Entonces, son cuestiones que nos gustaría que se tomen en serio y que el gobierno local lo pueda comenzar y gestionar junto con la provincia. Y ahora nos encontramos con este panorama, ¿no? Donde tenemos por primera vez en muchos años un gobierno local de un color político y un gobierno provincial de otro. Donde vamos a ver cómo se desenvuelve el gobierno local. Yo me imagino que será con altura, ¿eh? Ojalá que sea. No lo veo a Perotti peleándose con Daniel Cuesta. Ojalá que sea con altura, pero lo que hemos hablado contigo en este programa algunas veces, esto de Lifshitz como el mejor intendente de Santo Tomé, no sé si Perotti va a estar dispuesto a ser tan así con alguien que no es de su riñón. Tendrán que saber golpear la puerta. También. Como corresponde. También. Sí, yo creo que habrá que pedirle a Perotti, como corresponde en tu caso desde el llano. Sí, seguro. Che, Perotti, nos deben mucha plata a nivel nacional. También. ¿Sí? También. ¿Por qué no hacemos el puente? En una parte. A ver, tenemos un montón de cuestiones para tratar. Tenemos el puente, tenemos la seguridad, tenemos a ver qué queremos hacer con Santo Tomé, qué rol va a ocupar Santo Tomé a nivel regional y si Santo Tomé necesita para Santo Tomé y para la región tener quizá un hospital que ataje a todos los del oeste de la provincia antes de seguir congestionando los hospitales de la capital provincial, por ejemplo. Por ejemplo, la salud acá en el orden local. O si Santo Tomé necesita una terminal de colectivos o no, según... Si Santo Tomé necesita, lógica, sí o no, un parque industrial, como lo viene peleando quien ha sido compañero tuyo, más colega tuyo en el Consejo, Ángel Piaggio. Bueno, por eso. Mirá los temas que hay para pelear, ¿eh? Transporte, terminal de colectivo, el hospital, seguridad, vías de conexión con la capital de la provincia, pero al mismo tiempo vías de conexión con las localidades que nos rodean. Nosotros de acá a 20 años, Santo Tomé y toda la zona va a crecer demográficamente muchísimo. Nosotros tenemos que empezar a adelantarnos a esos inconvenientes de transitabilidad que vamos a tener y empezar a ver, por ejemplo, si necesitamos para la autovía 19, en nuestros primeros 20 kilómetros que tenemos hasta el peaje de Frank, si necesitamos tener un tercer carril de cada mano. Entonces, son cosas que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y empezar a prever para empezar a gestionar desde ahora, porque el peor trámite es el que no se inicia. Y en la chiquita, si se quiere, si desde Santo Tomé vamos a tener que seguir pagando un impuesto para transitar por la autopista. Bueno, el día que colapsa el puente. Lo he planteado también en campaña, que ese peaje no debería existir para los santotomecinos. Es así de simple. Habría que levantarlo y que podamos circular para también descongestionar este puente que tenemos acá, en pleno centro de la ciudad, y poder derivar tránsito hacia el puente que tenemos hacia el norte. Mucha gente no lo hace porque tiene que pagar esa cuota en el peaje. Entonces, eso, ver el rulo que quieren hacer para los barrios del norte, si va a tener el ancho que tiene que tener, ver esos accesos, cómo van a ser, para que no se nos generen más complicaciones en vez de
conseguir la solución que se está buscando. Y un tema que lo hablamos fuera de cámara cuando había un receso en el Consejo. ¿Dónde van a parar los más humildes un día de frío? Bueno, tenemos propuestas también desde el bloque. Si no me equivoco, el turco Ali fue quien estuvo trabajando mucho en ese tema y se ha propuesto, hemos propuesto desde el bloque la formulación de un centro de refugiados para quienes no tienen hogar, para los más humildes, que puedan tener un lugar de asilo, al menos por las noches, donde tengan un plato de comida caliente, donde tengan una cama en donde dormir y donde tengan las condiciones mínimas de resguardo ante el clima que estamos padeciendo, ¿no? Que es de todos los años, no es nada nuevo. Mirá la cantidad de temas que tenés para trabajar desde afuera. No, un montón, hay un montón de cuestiones. ¿Pensás volver a insistir con la banca en todos 2 años? A ver, yo como te digo, Alberto, siempre. Ahora tenemos un montón de cosas para hacer y yo me aboco a lo que tenemos que hacer ahora. En diciembre es probable que tenga que tomar alguna decisión de si quiero seguir participando en la actividad pública o si quiero participar en otras cuestiones más ligadas a lo privado. Y después veremos también cómo se desarrolla la ciudad. Vamos a ver qué necesidad encontramos nosotros que hay o qué demanda de la política local hay de participación para quienes hemos estado participando en estos años. La verdad que mi relación con la ciudadanía de Santo Tomé va a seguir siendo la misma de siempre, voy a estar a disposición para poder seguir colaborando en todo lo que haga falta y en todo lo que se me plantee, como lo he hecho durante muchísimos años hasta ahora. Siempre lo decimos nosotros. Concejales y concejalas de Santo Tomé son personas de bien. Sí. Son personas de bien. Más allá de una cuestión ideológica. Sí, más allá. Caminan en la calle, nadie se anda escondiendo. No, a ver. Ciudades similares en la provincia pasan totalmente desapercibidos. Sí. Acá tiene una impronta muy activa, digamos, los concejales y Sí, yo concejales. creo que hay muchos concejales que están a disposición y que tienen este trato personalizado y amable con quienes nos eligen para estar en ese lugar. Es un lugar en donde se toman decisiones, donde quizá no tenemos la posibilidad de poder dar la solución concreta al problema que se nos plantea, pero sí de plantearlo al Ejecutivo para que con sus herramientas pueda llegar a solucionarlo. Y eso creo que también es una tarea de nosotros y de los concejales que vengan, de poder difundir cuáles son las capacidades de un concejal, hasta dónde llega su capacidad de acción y para qué está, para legislar para la ciudad, para proponer cuestiones sean coyunturales o de fondo. Y eso también hace a la vida cívica y al conocimiento de qué es lo que uno vota cuando va al cuarto oscuro y cuando elige que yo, por ejemplo, esté sentado en el consejo. No me eligen para que yo les pueda conseguir obra pública, porque lo más probable es que yo no pueda conseguir que le pavimenten una calle. No. Pero gestionar. El planteo va a estar, la gestión va a estar y vamos a seguir insistiendo, como hemos insistido, sobre un montón de casos puntuales, muchísimas veces del Consejo. Bueno, y un montón de concejales. Te queremos seguir viendo peleando por el puente, ¿eh? No lo conseguimos antes de esta primera gestión de Macri. Me van a ver peleando por muchas cosas. Te decía yo que no se pudo conseguir, idas y venidas, la deuda está latente, ahí está flotante, son 71 millones de pesos que se puede hacer a través de eso. Estamos transitando el mes de julio, en el que el puente cumple 80 años, cumplió 80 años la semana pasada, y nosotros hemos vuelto a insistir sobre la necesidad de una nueva vía que conecte Santo Tomé con Santa Fe. Sin duda, yo lo he dicho muchas veces, hasta en la campaña que estaba haciendo para Mauricio Macri en 2015, sin dudas, me encantaría, me llenaría de orgullo, de satisfacción, que esta nueva conexión vial entre Santo Tomé y Santa Fe se haga con Macri presidente. Estos primeros 4 años fueron caóticos en un montón de sentidos, hubo que ordenar un montón de cuestiones básicas, fundamentales de lo que es un país, que estaban devastadas por varios gobiernos anteriores. Y por eso hubo que hacer una priorización de obras que hacían falta en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional hacían falta un montón de cosas.
Y el puente de Santo Tomé está presente porque nosotros, los concejales de Santo Tomé, lo ponemos sobre la mesa en cada reunión que tenemos, en nuestras reuniones partidarias o cada vez que vamos a Buenos Aires y tenemos la oportunidad de hablar con distintos funcionarios del Ministerio del Interior y de distintos ministerios para que lo puedan seguir planteando cada vez que estén en contacto con el presidente. Y yo me imagino que van a seguir poniendo en el tapete el tema del transporte. Tema muy duro el transporte, que todavía seguimos dependiendo de una oficina que hipotéticamente está ubicada en el puerto, de un burócrata de turno, que no te da ni 5 de bolilla, que va y lo busca a las 2:30 no está más, etcétera, etcétera. Y el transporte funciona a las 24 horas. A ver, del transporte, nosotros, por eso, una ciudad como Santo Tomé es tan grande y hay tantas cosas por hacer que no se han hecho hasta ahora, que el tema del transporte es apasionante. Las soluciones que se le pueden llegar a dar de conectividad a los distintos barrios de la ciudad, y no solo en cuanto a la traza, el recorrido, sino en cuanto a las frecuencias, en cuanto, por ejemplo, los fines de semana, aumentar la frecuencia nocturna de transporte público para evitar que haya gente al volante yendo y viniendo a la ciudad de Santa Fe. Hay un montón de situaciones que se pueden llegar a solucionar a través del transporte, o poner vías de comunicación a algunos puntos de la ciudad en donde nosotros queramos generar gastronomía en algún punto de la ciudad, y bueno, que haya transporte público que nos conecte con ese lugar. Eso sería también una excusa para poder llevar obra pública, para poder llevar un montón de servicios, para generar trabajo en ese barrio. Y bueno, son cosas que nos quedan en la cabeza, etcétera, etcétera. Nos quedan en la cabeza con muchas ganas de verlas concretadas y de ver a Santo Tomé con este potencial que siempre hemos dicho que le vemos, verlo relucir y bueno, y que los santotomecinos tengan una mejor calidad de vida. Te agradezco infinitamente. Nos vamos a seguir viendo antes de la finalización de tu mandato. Bueno. Escuchame una cosa. ¿Qué? Yo no quiero dejar pasar algo, porque después si no lo veo la repetición y... Sí. Pero se te escapó algo. Sí. Porque dijiste, durante el primer mandato de Macri no se pudo concretar el puente, o sea que ya estás considerando un segundo. No, yo no dije eso. Pisaste ahí. No. Pisaste primer mandato de Macri. Puede ser segundo o no puede ser. Muy bien. No me hagas decir cosas que yo no dije. No me hagas decir cosas que yo no dije. Pero hay algo que te tengo que recordar. Estás en deuda. No, yo Después no. no voy a decir que salgas por el pasillo y te lo pido. No, yo no. Yo no. María Emma. Miti no ha venido más acá y está en deuda con nosotros. La próxima tenemos que venir con Miti Reutemann, con el Turco Ali, con Florencia González. Que ya lo tuvimos nosotros, ni viene votada y elegida. Sí, lo vi. Anda muy bien la piba. Muy bien. Yo digo la piba. La jovencita anda muy bien. Y además tiene mucha inquietud. Licenciada en Ciencias Económicas. Punto de vista muy interesante sobre algunas cuestiones de la ciudad. Y me parece que eso es lo que enriquece. Anda con un tema muy interesante en los emprendedores. Eso es lo que enriquece a un equipo como el nuestro. Tiene fuerza. Distintos puntos de vista. Tiene fuerza. Sí. Tiene fuerza. Muy bien. Tráela a la próxima. Dale. Tráela a la próxima. Dale. Estamos, y Miti, nos Viste está debiendo varios. Nos está debiendo varios frasquitos acá. Chao. Gracias. Gracias. Sin compromisos, solo con la gente ya viene Rosana Zamora. ¡Vamos! Excelencia en la visión. Instituto Oftalmológico Franco Argentino. Director Dr. Jorge Lorenzo. Rivadavia 3233. Mecánica Rodríguez, mecánica en general, aire acondicionado, inyección electrónica y especialidad en Common Rail, con escáner de última generación.
Turnos al 475-1640 o en Derqui 2750, Santo Tomé. Mecánica Rodríguez. Soluciones para tus problemas. Bueno, señora Rosana Zamora, ¿cómo le va, señora? Buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿volvemos al llano después del 10 de diciembre? Después del 10 de diciembre, sí, yo termino mi mandato como concejal. Pero sigue siendo dirigente de la UPCN. Sí, yo tengo un mandato 3 años más en la UPCN. Yo soy docente de un centro de acción familiar de acá de Santo Tomé, que está en calle Libertad. O sea, ese es mi lugar de trabajo. Ya hace 30 años que trabajo ahí, así que vuelvo a mi actividad. ¿Qué cargo tiene en la UPCN actualmente? Yo soy secretaria de Igualdad de Oportunidades y me dedico a lo que es el abordaje de la violencia laboral en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe. Es mucha. Sí, muchísima. Y en este último tiempo se ha acrecentado mucho más. La gente ha comenzado a conocer sus derechos y también a reclamar. Y bueno, la actividad... Ustedes no lo hacen de palabra, defiende. Yo tengo noticias que se defiende mucho y bien a través del gremio, a la mujer particularmente y también al hombre, obviamente, que sufre las consecuencias de violencia laboral. No solamente atendemos... Yo creo que la ley, que la 12.464, tiene 3 ejes, que es la prevención, el control y la sanción. Me gusta trabajar mucho sobre la prevención y el control. Eso es bueno. Para no llegar a la denuncia y tener que... Porque una persona que se anima a hacer una denuncia en el ámbito de trabajo, después puede llegar... De hecho, la ley lo protege, pero evidentemente trabajamos más de 30 años en la administración pública y podemos a veces tener hasta... por ahí represalias de algunos, y me parece que tenemos que hacer un trabajo, que la gente conozca sus derechos, conozca sus deberes y que trabajemos por ambientes de trabajo libres de ¿Cómo violencia. se traduce modernamente, digamos, la violencia laboral? Hoy la violencia laboral se da... Hoy, por ejemplo, hoy tuve que atender un caso que tiene que ver con no entender a veces los roles de cada uno. Si yo tengo una función de jerarquía que... primero, cómo la ejerzo y que no sea con autoridad, sino con... Por ejemplo, yo soy director de un servicio del hospital. Tengo que dar las órdenes y emanar las órdenes a mis subordinados. Y ellos la tienen que... Pero no la tengo que hacer en forma cordial, eso lo dicen las reglamentaciones de administración pública. En el trato. En el trato con los otros. A veces hay casos donde se boicotea el trabajo de una persona y usted está en una función y le doy trabajo que quizás es imposible que lo pueda hacer porque no está capacitado, o a veces no le doy tarea. Ayer atendí un caso donde hay una persona que hace meses que no le giran expedientes, le boicotean su trabajo para frustrarlo. Hay otros que también se dan en situaciones como acoso sexual. Estamos atendiendo casos también de abuso sexual. Y por otro lado, tiene que ver con fundamentalmente en la carrera, el boicotear la carrera administrativa del trabajador o la trabajadora. Que eso significa platita para el bolsillo. Significa platita, también entender cuáles son los roles y las funciones de cada uno. A veces también trabajamos mucho sobre los trabajadores y trabajadoras diciéndole, si fuiste designado para tan función, no podés hacer otra función, porque a veces uno, por quedar bien con el director de un hospital, es mantenimiento y se sienta en una oficina y dice, ahora te ascendí y sos administrativo, pero en realidad en los papeles es mantenimiento, entonces te hacen hacer tareas que no son o a veces te hacen hacer tareas que van en detrimento o te perjudican. Entonces es un trabajo que hay que hacer mucho. Nosotros trabajamos mucho con los delegados gremiales para que estén cerca del trabajador y de esa manera poder que no sea manoseado en la administración pública. Que no sea manoseado. Y que cada uno vaya y trabaje. Yo tengo que ir a mi trabajo, no, hacer amigos no, tengo que ir a trabajar, pero que ese lugar de trabajo, cualquiera sea, porque no solamente hablamos de la administración pública, sino también participamos en el ámbito de la administración privada, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Yo trabajo en la Comisión de Trabajo Decente, donde lo que buscamos es que el trabajador vaya, rinda y después vaya a su casa y disfrute de su familia, porque si el trabajo lo enferma, evidentemente cuando vaya a su casa lo va a padecer su mujer, su abuela, su tía, su vecina, quien sea. Así que es un trabajo que me apasiona, lo hago hace muchísimos años y nunca lo he dejado de hacer, a pesar de mi función como concejal, siempre he tenido mi tiempo para poder hacerlo. ¿Qué es que está quedando pendiente como labor, como concejala?
Y yo le decía que, la otra vez que vine, le decía que una de las cosas que me quedaban pendientes es que se concrete algo que fue aprobado por el Consejo y este Ejecutivo Municipal no lo está haciendo, que es la sala de velatorio para aquellas personas de escasos recursos, que hoy reciben, sí, lo que es el féretro y el traslado, pero no están teniendo un espacio para velar a su familiar, amigo, vecino. Eso fue aprobado por el Consejo ya hace más de un año y este gobierno municipal no lo está concretando. No lo ha presupuestado en una palabra. Sí, no lo debería hacer porque el Consejo en su totalidad accedió a que eso se hiciera. Y después hay cuestiones que nosotros nos preocupan, que es el ordenamiento que tiene que ver con la ciudad. Es un proyecto que tenemos en comisión que es ordenar los cuidacoches en la ciudad cada vez debido a la situación que nos toca vivir. Para evitar excesos. Claro, nos encontramos en un lugar de la ciudad donde alguien me cuida el coche y quizás está bebiendo bebidas alcohólicas, no lo hace en buenos modales, entonces tener un registro de esas personas, saber quiénes son, decirle cuáles son las pautas que debe cumplir. Evidentemente va a seguir siendo el dinero que va a percibir, el que el vecino le va a dar, pero que el vecino no se sienta a veces desprotegido frente a quien lo obliga a que le dé una retribución y a su vez no tiene otra opción. O sea, hablamos de vecinos, hablamos de gente que pasa por Santo Tomé y que va a la zona del banco, la zona del supermercado o las avenidas y se encuentra con esa situación que realmente pasa un mal momento. Después, bueno, proyectos quedan muchos, pero creo que la continuidad también la vamos a tener con el concejal Piaggio, con el cual ya venimos trabajando en este proceso después de las elecciones. Va todos los días al consejo, así que Piaggio se está ya el noveno concejal, ya quiere sentarse ahí. Así que charlamos y bueno, muchas propuestas que tiene, me parece que son muy viables y poder trabajar y formar parte de aquellas comisiones que nosotros consideramos que son sumamente importantes, como la seguridad y algo que hablábamos fuera de cámara que tiene que ver con transporte. Eso es y una con materia... el Sanco también hay otras cositas. ¿No? Sí, el Sanco, los otros días leí una noticia de Coronda donde decía que iba a pagar una guardia pediátrica a motivo de que este periodo estival había mayor demanda de niños y bueno, nosotros hace años que venimos pidiendo que se invierta dinero municipal o en su defecto que se le pida al Ministerio de Salud que haya una guardia pediátrica en la Santo Tomé. Otra de las cosas que hemos hablado muchas veces acá en el programa que tiene que ver con el levantamiento de las cabinas de peaje. Hoy no le dieron bolilla, no, nunca, no dieron bolilla, nunca. Pero no solamente a mí, porque se ha hecho pedidos de legislatura santafesina y me parece que ¿Dónde está ya a esta altura mantener el peaje que está al límite con Sauce y mantener el que tenemos acá no se justifican porque el crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad hacia el oeste, la zona de los country, cómo nos podemos trasladar, la cantidad de vehículos que circula por el puente carretero, bienvenido sería el levantamiento de esas cabinas para poder liberar ese destruido el acceso norte. Claro, pero destruido el acceso norte, pero quien circula por el acceso norte se penetra en lo que es la autopista sin pagar peaje. Quienes vivimos en esta zona tenemos que pagar el peaje, entonces me parece que también hay una inequidad porque algunos entran a la autopista, que la autopista sería una vía que nadie se ingresaría, pues si no sería autovía. Entonces, si ya está convertida en autovía un tramo, no nos cobren como autopista. Bueno, ¿cómo ve usted, qué expectativa le genera como trabajadora y como dirigente sindical? ¿Qué expectativa le genera? ¿Buena, mala, regular? Habrá que ver respecto de la próxima gestión de Omar Perotti. Yo creo, y de hecho hemos trabajado para Omar Perotti, y creo que es que va a ser un gobernador donde va a tener que construir cerca de la gente y con un diálogo social de todos los actores. Muchos a veces decían que en los últimos gobiernos peronistas habían tenido temor, habían sufrido ajuste y en este caso temían que haya ajuste. Yo creo, y lo he hablado en el campo sindical, ya sea con mi secretario general y con el secretario general de ATE, donde la realidad es otra. Hoy tenemos mesas paritarias, cuando uno habla con docentes, me parece que los docentes también tienen ese ámbito de discusión, donde decía va a haber titularización de los docentes. De hecho, eso está por una ley donde estipula que hay que sentarse, que hay que titularizar. Me parece que la sociedad en general y fundamentalmente los sindicatos están fortalecidos para poder llevar adelante y no permitir a veces ajustes sobre los trabajadores de la administración pública. Esto va muy datado de lo que puede pasar a nivel nacional. Bueno, ahí estuvo Rubén Michni,
que conoce bastante este tema, este gobierno de Roberto Miguel Lynch le deja 20 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos atrás de déficit financiero, más una caída de la recaudación fiscal a nivel nacional y a nivel local. No está para tirar manteca al techo, ¿eh? No digo que... Y le deja una superpoblación, y le deja una superpoblación de trabajadores y trabajadoras en la administración pública. Sí. Ha habido un ingreso masivo, esta creación de los famosos nodos. Ha sido superestructuras que ha creado este gobierno socialista, que los nodos funcionaban antes en el mismo Ministerio de Salud, salía todas se emanaban todas las directivas para que funcione la salud en toda la provincia de Santa Fe. Entonces ahora tenés 5 nodos, y al tener 5 nodos tenés el ministerio más los 5 nodos. Entonces imagínate todo lo que es esa superestructura que se ha creado. Y no facilita, no dinamiza las gestiones. No, para nada. La traba. La traba, porque un expediente que antes venía directamente a jurídica del ministerio tiene que pasar por jurídica del nodo y de ahí derivarlo a jurídica del ministerio, que en lo última es quien decide. Pero eso no se da solamente en la provincia. Acá en la municipalidad nosotros lo hemos dicho, la superpoblación que tiene el municipio de Santo Tomecino, y cómo desde el último gobierno peronista de Ángel Piaggio al día de la fecha hemos superado los 1.300 trabajadores, que son más o menos los que uno puede ver por los contratos. Y después hoy la otra que le permite, que es la precarización laboral, que es la contrato de monotributista, o contrato que... El otro día hablábamos con una chica que trabaja acá en la Municipalidad de Santo Tomé, y le preguntaba cómo cobraba, y llega a fin de mes y me paga, ¿y cuál es tu recibo de sueldo? ¿Cómo cobrás? 10.000 pesos. 10.000 pesos no es un salario establecido por ninguna de las paritarias municipales, o sea, ni siquiera estaría encuadrado dentro de lo que es el reglamento de los trabajadores municipales. Y en la provincia también tenemos muchos monotributistas, que son trabajos en negro, porque uno tiene... O sea, uno paga todos los aportes de ley, uno hace, pero uno tiene que facturarle al gobierno. Entonces, esas son las nuevas metodologías que también vienen de la mano de lo que está pasando en Nación. La precarización laboral. Nosotros hoy estamos a día de una elección nacional, donde si bien hay 9 candidatos a presidente, yo creo que la discusión se va a dar y se viene dando sobre 2 ejes. Una es el gobierno de Macri y el otro es el gobierno de Alberto Fernández, lo que se propone. ¿Qué es Macri? Macri es ajuste, y lo podemos ver en cómo el salario se ha desvalorizado, lo podemos ver en una inflación más del 50% anual, lo podemos ver me duele muchísimo ver a las personas adultas mayores, ver los jubilados cómo padecen, cómo su sueldo se ha desvalorizado, y fundamentalmente con la quita de algunos medicamentos, cómo le ha tocado. La inflación de jubilado no es del 58-60%, 70 o 80%, por incremento de los medicamentos, que más de uno deja de consumir para poder llegar a fin de mes. Ahora, estos días estaban recibiendo los pasivos del PAMI una tarjeta, para poder, los pocos que quedan que le dan algunos medicamentos o que puedan comprar medicamentos, tienen que activar esa tarjeta. Dígame cuántas personas que han ingresado al sistema a través de esta jubilación que se implementó en el gobierno kirchnerista, tienen acceso a una compu para poder cargar su tarjeta, sus datos, porque si no hacen eso no van a poder acceder a los medicamentos. O sea, son cosas que si nosotros no le agilizamos o no le facilitamos a la persona que tiene esa tarjeta, evidentemente va a quedar fuera del sistema y va a perder esos pocos medicamentos que recibe. Señora, ¿nos estamos viendo? Nos estamos viendo y, bueno, a disposición de ustedes. Perfecto, quedan muchos temas para hablar, ¿eh? Muchísimos. Quedan muchísimos temas. Ojalá que, se lo decía Boisa Kerly, en la próxima gestión sea uno u otro, pero Perotti se imponga con el tema del puente. Ojalá. Bueno, ahora mañana, el viernes viene Alberto Fernández a firmar un acta con Perotti que tiene que ver con algunos puntos importantes de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. El puente no estaba, pero bueno. Está la platita. Está la plata, siempre está, y ese compromiso que se asumió hace muchos años sigue estando. O sea, hoy Macri no lo está cumpliendo, esperemos que quien gobierne la ciudad, la nación, también tenga esa responsabilidad, y que tengamos un gobernador que golpee la puerta de Buenos Aires para que se lo haga. Nos estamos viendo, pero no nos vamos todavía. ¿Sí? 2 minutos. Bueno, yo se lo digo rápidamente.
La herencia que se va a recibir de la provincia de Roberto Miguel Lipchi es muy grave, muy delicada. Pero sinceramente como ciudadano me preocupa, además de la plata, 20.000 millones de pesos atrás de déficit, el tema de seguridad. Es muy grave. Y no estamos en campaña electoral, ya pasó la campaña electoral. En Rosario no se tiran con balines, se tiran con ametralladoras. Está desmadrada la ciudad. En Santa Fe te siguen robando a diestra y siniestra. Hay que agradecer que no te matan, en algunos casos. A mí no me gusta contar muertos. 4.000 muertos de que esta gestión socialista. Producto de la inseguridad, de las drogas y otras hierbas. Es terrible. Y como lo hemos hablado en una oportunidad con algunos actores, el caso de Héctor Acuña, si no se ponen firmes, y no es que le reclamemos de antemano a Perotti, si no hay señales en el primer mes, no que se vaya a eliminar inmediatamente la inseguridad, la gente lo va a pasar por arriba. Siente mucho dolor, sentimos mucho dolor, mucho temor por la inseguridad, por las drogas y por las muertes en la provincia de Santa Fe, que es la herencia de Roberto Miguel Lipchi. Mentira que se va como un estadista. No. Se lo repito, cuando Obey dejó la administración, le dejó 1.100 millones de pesos. Eran otros tiempos y otros momentos. Hoy serían 24.000. Cuando Lipchi se vaya, deja 20.000 millones de deuda. Chao. Nos estamos viendo. Buen adiós, como siempre decimos. Chau, chau. Buen adiós. Muchísimas gracias. Fe en Dios. Chao. Y me tiene muchas ganas en la vida. Hasta la próxima.